Accidentalmente envió un mensaje de voz en el que calificaba a su jefe de guapo y arrogante, y su reacción la dejó sin palabras. Lily Conrad estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, y no tenía ni idea. Eran las 5:47 p.m. de un martes que se resistía a terminar. Su jefe, Antonio Castelli, el jefe mafioso más temible de Manhattan, acababa de exigirle la quinta tarea imposible del día. Lily estaba agotada, frustrada y descargando desesperadamente su ira con su hermana mientras hacía malabarismos con los informes de gastos codificados por colores y un café con leche tibio que le provocaba más remordimientos que cafeína, con el teléfono en equilibrio precario entre el hombro y la oreja. Te lo juro, Emma, este hombre me va a matar, susurró Lily, en lo que estaba absolutamente segura al 100% de que era el chat privado de su hermana. Me acaba de pedir que ordene alfabéticamente la base de datos de clientes utilizando el alfabeto italiano. El alfabeto italiano. Y lo peor es que está ahí de pie, con ese traje a medida, pareciendo una especie de villano corporativo sexy. Con esos pómulos marcados y esa mirada inexpresiva, ni siquiera puedo sentir miedo porque es injustamente atractivo. Pulsó enviar con la confianza de alguien que ha comprobado 3 veces el destinatario. El silencio que siguió fue del tipo que precede a los desastres naturales. David, el compañero de trabajo de Lily, emitió un sonido ahogado desde el otro lado del pasillo. Otra secretaria dejó caer su teléfono. El becario de la esquina palideció y empezó a recoger frenéticamente su escritorio como si estuviera huyendo de la escena de un crimen. ¿Qué? Lily miró su pantalla. Mensaje enviado al equipo directivo ejecutivo de Castelli. 47 miembros. Se le hizo un nudo en el estómago. El chat grupal en el que estaban todos los vicepresidentes, todos los jefes de departamento, todas las personas que podían acabar con su carrera con un solo correo electrónico, se iluminó como un árbol de Navidad hecho de destrucción profesional. Marco Rossi, vicepresidente de finanzas, envió emojis con los ojos muy abiertos. Jepe Andretti, vicepresidente de operaciones, respondió con un emoji riendo. Alejandro Bruno, jefe de seguridad, simplemente escribió, «Esto va a ser interesante». Y entonces llegó la notificación que heló la sangre de Lily. Antonio Castelli escuchó tu mensaje de voz. Dios mío, Lily respiró. Dios mío, estoy muerta. Estoy realmente muerta. Hola y todos, antes de empezar, no olvidéis dar a me gusta y suscribiros. Dejad un comentario diciéndome desde dónde estáis viendo el video y qué hora es allí, para que seáis los primeros en saber cuándo llega la próxima historia escalofriante. Ahora, empecemos. La planta ejecutiva, normalmente llena de un caos controlado, se había quedado en silencio. Todas las puertas estaban entreabiertas. Todos los ojos miraban su escritorio como si fuera el escenario de una ejecución inminente. Entonces los oyó. Pasos, no los apresurados de un asistente, ni los despreocupados de un colega. Eran los pasos mesurados y deliberados de un hombre que tenía todo el tiempo del mundo, porque el tiempo se adaptaba a su agenda. Antonio Castelli salió de su oficina en esquina como una tormenta con forma humana. 33. Devastador de una manera que parecía diseñada para destruir los límites profesionales, con ojos oscuros que podían calcular tu patrimonio neto y tus miedos más profundos al mismo tiempo. Su traje de 3 piezas estaba tan perfectamente confeccionado que debería haber sido ilegal, y su expresión, completamente aterradora y neutral, prometía de alguna manera consecuencias peores que la ira. Señorita Conrad, dijo, con su acento italiano convirtiendo su nombre en algo que sonaba a la vez como una caricia y una amenaza. A mi despacho, ahora mismo. El trayecto por ese pasillo le pareció un cortejo fúnebre en el que ella era a la vez la difunta y la doliente. La mente de Lily repasó rápidamente todos los resultados posibles. Despido, lista negra, obligada a volver a Ohio avergonzada y a vivir con su madre, que le diría, te lo dije, durante el resto de su vida. La oficina de Antonio era exactamente lo que cabría esperar de un hombre que dirigía un imperio financiero que era absolutamente legítimo y en absoluto una tapadera para el crimen organizado.
Ventanas de suelo a techo con vistas a Manhattan, muebles que costaban más que su salario anual y un ambiente tan intimidante que el aire acondicionado parecía tener miedo de hacer ruido. Cerró la puerta con un clic silencioso que sonó como el mazo de un juez. Siéntese. Lily se sentó. Le temblaban las manos, así que se agarró a los brazos de la silla para ocultarlo. Antonio no se sentó. Se quedó de pie detrás de su escritorio, con el perfil de la ciudad a sus espaldas, como si todas las fantasías y pesadillas corporativas se hubieran fusionado en un paquete increíblemente atractivo. El villano corporativo sexy, citó, con una voz exasperantemente tranquila. ¿Es esa su valoración profesional de mi estilo de gestión? A Lily se le secó la boca. Señor Castelli, puedo explicarlo. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante, con las palmas de las manos apoyadas en el escritorio, porque me fascina escuchar la explicación de cómo mi secretaria personal, la mujer a la que he confiado archivos confidenciales, agendas delicadas y acceso a información que podría destruir carreras, cree que es apropiado enviar mensajes de voz llamándome injustamente atractivo a todo el equipo ejecutivo. Fue un accidente, dijo Lily desesperadamente. Estaba desahogándome con mi hermana. No fue mi intención. No fue su intención hacer clic en un chat llamado Equipo Directivo de Castelli en lugar de Emma Conrad. Antonio arqueó una ceja. A mí me parecen bastante distintos, señorita Conrad. Lily quería desaparecer, fundirse en el costoso sillón de cuero italiano y dejar de existir. Estaba distraída. El alfabeto italiano era el alfabeto italiano, interrumpió Antonio. Es un sistema organizativo perfectamente lógico para los clientes internacionales. Pero eso no es lo que me preocupa. Se movió alrededor del escritorio con gracia depredadora, posándose en el borde lo suficientemente cerca como para que el pulso de Lily se acelerara. Lo que me preocupa es que usted piense que soy arrogante. No dije arrogante, dijo villano corporativo atractivo. La implicación es clara. Sus ojos se fijaron en los de ella, oscuros e indescifrables. Entonces, déjeme aclarar algo, señorita Conrad. He construido esta empresa desde cero. Exijo perfección porque cualquier cosa menos que eso crea vulnerabilidades. Mantengo el control porque el caos mata a la gente. Y si eso me convierte en un villano en tus encantadores mensajes de voz, que así sea. Lily debería haberse callado, debería haberse disculpado y haber suplicado por su trabajo. Pero 6 meses mordiéndose la lengua y la voz de su hermana en su cabeza, recordándole que el silencio es solo otra jaula, la llevaron a hacer algo tremendamente estúpido. Tienes razón, dijo, mirándolo a los ojos. Eres un fanático del control. Reorganizas los sistemas de archivo por diversión. Codificas las emociones por colores. Probablemente ordenas tus trajes alfabéticamente por el número de hilos. Y sí, es agotador trabajar para ti, pero ella respiró hondo. También eres el único jefe que me ha confiado responsabilidades reales, que no me ha tratado como un mueble decorativo, que realmente lee las notas que pongo en tus informes en lugar de solo hojearlas. Así que, sí, eres arrogante e imposible y demasiado atractivo para el bien de cualquiera, pero también eres justo a tu aterradora manera. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, cargado de algo que Lily no podía identificar. Antonio la estudió durante un largo momento, y entonces, de forma imposible, la comisura de sus labios se crispó. Demasiado atractivo, repitió. Es la segunda vez que comenta mi aspecto, señorita Conrad. Lily sintió que se le encendía la cara. Estoy muy despedida, ¿verdad? Oh, debería estarlo, asintió Antonio. Se quedó de pie abrochándose la chaqueta con movimientos precisos y controlados. Difundir sus opiniones personales sobre su empleador a todo el equipo directivo es motivo de despido inmediato. Llamarme villano, aunque sea uno atractivo, demuestra un juicio espantoso. Lo entiendo, susurró Lily, ya mentalmente recogiendo su escritorio. Sin embargo, Antonio se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Me encuentro en una situación inusual.
La semana que viene voy a cerrar la fusión con Marchetti, un acuerdo por valor de $300 millones que o bien asegurará nuestra posición durante la próxima década o bien nos expondrá a una adquisición hostil. Requiere absoluta discreción, una ejecución perfecta y alguien en quien pueda confiar y que esté cerca de mí en todo momento. Lily parpadeó. No lo entiendo. Antonio se volvió y su expresión era casi divertida. Necesito una asistente personal para toda la semana. Alguien que trabaje directamente conmigo día y noche, gestionando cada detalle de esta fusión. Alguien que, a pesar de su catastrófica incapacidad para utilizar correctamente los chats grupales, haya demostrado que puede manejar información confidencial, pensar con rapidez y, lo más importante, decirme la verdad incluso cuando sea incómoda. ¿Quieres que lo haga yo? Quiero que te mudes a mi ático durante los próximos 7 días, dijo Antonio, con un tono de voz que hizo que a Lily se le revolvió el estómago. Tendrás tu propia habitación, por supuesto, pero estarás disponible las 24 horas del día. Todas las reuniones, todas las llamadas, todos los documentos, los gestionaremos juntos. Considéralo una reeducación. La mente de Lily daba vueltas. Esto es un castigo. Es una oportunidad, corrigió Antonio. ¿Crees que soy un villano corporativo? Demuestra que puedes sobrevivir trabajando directamente bajo sus órdenes. Si tienes éxito, si puedes mantener la profesionalidad, la discreción y la competencia bajo presión, triplicaré tu salario y te daré un puesto permanente como mi asistente ejecutiva senior. Y si fracaso, la sonrisa de Antonio fue lo suficientemente afilada como para cortar. Entonces tendrás una historia muy entretenida sobre la semana que pasaste viviendo con el jefe más arrogante de Manhattan antes de que te despidiera. Extendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo, señorita Conrad? Lily miró su mano, su rostro, la propuesta absolutamente descabellada que debería haberla hecho salir corriendo. Pero algo en su expresión, tal vez un desafío, o el reconocimiento de algo igualmente temerario en ella, la hizo ponerse de pie y tomar su mano. Acuerdo, dijo, pero que conste que no me disculpo por el comentario sobre lo sexy. Es solo un hecho objetivo. Antonio soltó una risa baja y genuinamente sorprendida. Esto, dijo, aún sosteniendo su mano un momento más de lo necesario, va a ser muy interesante. Mientras Lily salía de su oficina, contratada, ascendida y completamente aterrorizada, vio su reflejo en las paredes de cristal y se dio cuenta de que su vida acababa de dar un giro completamente impredecible. Detrás de ella oyó la voz de Antonio por última vez. Y señorita Conrad, borre ese chat grupal inmediatamente. Ya está hecho, señor, respondió Lily, mintiendo descaradamente, mientras buscaba frenéticamente el botón del eliminar, y 47 ejecutivos veían cómo su carrera se derrumbaba en tiempo real. Esto iba a ser o bien la mejor decisión de su vida, o bien el desastre más espectacular que Manhattan hubiera presenciado jamás. Conociendo su suerte, probablemente sería ambas cosas. La puerta de la oficina de Antonio se cerró detrás de Lily con un suave clic que sonó como el de la cerradura de una celda. Se quedó paralizada justo en el umbral, con las manos entrelazadas delante de ella como una acusada a la espera de la sentencia, mientras Antonio se acercaba a las ventanas con la tranquila confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. El silencio se prolongó. Manhattan brillaba bajo ellos, ajena, indiferente, completamente inconsciente de que la carrera de Lily Conrad se estaba derrumbando 63 pisos por encima del nivel de la calle. Siéntate, dijo Antonio sin volverse. Lily se sentó. La silla de cuero probablemente valía más que su coche, y de alguna manera eso empeoraba las cosas. Estaba a punto de ser despedida en una silla que costaba 5 cifras. Antonio finalmente se giró, y la luz del sol moribunda a sus espaldas proyectaba sombras en su rostro, haciéndole parecer como todas las fantasías peligrosas que ella había sido lo suficientemente tonta como para entretener. Se apoyó en el marco de la ventana, con los brazos cruzados, estudiándola con una intensidad que le calentaba la piel a pesar de la temperatura ártica de su pánico.
Dictador corporativo sexy, dijo, con su acento italiano, convirtiendo las palabras en algo que sonaba casi íntimo. Así es como me ve, señorita Conrad. Lily tenía la garganta seca como el desierto. Señor Castelli, no me refería a que no tuviera la intención de enviarlo a todo el equipo ejecutivo, claro, sino a las palabras en sí. Se acercó, sentándose en el borde de su escritorio, justo delante de ella, tan cerca que ella podía oler su colonia, algo caro y amaderado que probablemente costaba más que su alquiler. Cuando me llamaste injustamente atractiva, ¿estabas mintiendo? Esto era una trampa. Todo en ese momento gritaba trampa, pero el cerebro de Lily aparentemente había abandonado el barco porque se oyó decir, no, no estaba mintiendo. Algo brilló en los ojos oscuros de Antonio, sorpresa tal vez, o satisfacción, y la parte del monstruo arrogante, el fanático del control. Todo muy acertado, dijo Lily, con su instinto de supervivencia activándose demasiado tarde para salvarla. Señor, con todo respeto, usted clasifica sus emociones por colores. Reorganiza los sistemas de archivo basándose en la longitud. Una vez hizo llorar a un becario porque utilizó un tono de azul equivocado en un PowerPoint. Si eso no es comportamiento controlador, no sé qué es. Antonio apretó la mandíbula. Durante un momento aterrador, Lily pensó que finalmente había ido demasiado lejos. Entonces, sus labios se crisparon. No era exactamente una sonrisa, pero se acercaba lo suficiente como para hacer que su corazón se acelerara. Tienes razón, dijo en voz baja. Soy un controlador. Soy exigente, riguroso y totalmente intolerante con la mediocridad. ¿Sabes por qué? Porque disfrutas haciendo sufrir a la gente. Porque la imperfección mata a la gente. Las palabras eran afiladas y tenían un peso que sugería una experiencia personal. En mi mundo, señorita Conrad, un punto decimal mal colocado no es un error tipográfico. Es una responsabilidad que cuesta millones. Una reunión olvidada no es un descuido. Es una oportunidad para que la competencia destruya todo lo que he construido. El control no es un defecto de personalidad, es supervivencia. Lily tragó saliva. Lo entiendo y lo siento. De verdad, si quieres mi renuncia, no quiero tu renuncia. Antonio se levantó y se movió detrás de su escritorio para recuperar una carpeta. Quiero toda tu atención durante los próximos 7 días. Lily parpadeó. No lo entiendo. El próximo lunes cerraré la adquisición de Marchetti. 300 millones de dólares, 6 socios internacionales y más piezas en movimiento de las que puedo manejar yo solo. Abrió la carpeta, revelando contratos cubiertos de tinta roja y notas adhesivas. Es el acuerdo más importante de mi carrera y también el más peligroso. Hay gente que preferiría que fracasara. Gente que podría tomar medidas agresivas para asegurarse de que fracase. ¿Te refieres al espionaje corporativo?, dijo Lily lentamente. ¿O algo peor? Me refiero exactamente a lo que estás pensando, dijo Antonio fijando su mirada en ella. Por eso necesito a alguien cercano a mí de quien nadie sospeche. Alguien cuya presencia parezca incidental, inofensiva. A Lily se le hizo un nudo en el estómago. ¿Quieres que sea el cebo? Quiero que seas un camuflaje. Antonio volvió a rodear el escritorio y de repente se acercó tanto que Lily tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. La secretaria torpe que derrama café y envía mensajes de voz embarazosos. Nadie la mira 2 veces. Nadie sospecha que en realidad está observando, procesando e informándome. Esto es una locura, susurró Lily. Es necesario. La voz de Antonio se apagó, adquiriendo un tono casi posesivo. Llevas 6 meses trabajando para mí, Lily. En ese tiempo, te he visto desenvolverte en esta empresa con una combinación de competencia genuina y caos estratégico. Haces que la gente te subestime, lo que significa que se descuidan a tu alrededor. Dicen cosas, hacen cosas, revelan cosas que nunca expondrían a alguien a quien perciben como competente. Yo soy competente. Sé que lo eres, interrumpió Antonio. Esa es la cuestión. Eres brillante interpretando a la tonta sin serlo en absoluto, y yo necesito esa habilidad. Te necesito.
La forma en que dijo «te necesito» hizo que algo se agitara peligrosamente en el pecho de Lily. Se levantó bruscamente, poniendo distancia entre ellos, porque la proximidad de Antonio Castelli claramente la estaba volviendo loca. A ver si lo entiendo bien, dijo con la voz ligeramente temblorosa. ¿Quieres que me mude a tu casa, finja ser tu desventurada asistente y espíe a gente que podría matarte literalmente si este trato sale mal? Sí. Y a cambio de esta petición tan razonable, me ofreces el triple de mi salario actual, con efecto inmediato tras el cierre del trato, suponiendo que ambos sobrevivamos. Sus labios esbozaron una sonrisa. Te nombraré mi asistente ejecutiva senior, con todas las prestaciones, participación en los beneficios y autoridad suficiente para poner muy nerviosos a los que ahora se ríen de tus mensajes de voz. Lily lo miró fijamente. Lo dices en serio. Siempre hablo en serio, señorita Conrad. Es una de mis cualidades más molestas, como usted misma ha documentado. Antonio volvió a su escritorio y sacó un contrato que parecía sospechosamente preparado de antemano. 7 días. Tendrá su propia habitación, su propio espacio, pero estará disponible las 24 horas del día para reuniones, llamadas, lo que yo necesite. Considérelo un entrenamiento intensivo. Antes lo ha llamado reeducación, señaló Lily. Estaba siendo diplomático. La sonrisa de Antonio era afilada. La verdad es que me fascinas. Me fascina la mujer que puede mirarme, ver todo lo que represento y aún así tener el valor de llamarme villano corporativo, injustamente atractivo, donde cualquiera pueda oírlo. Eso es o estupidez o valentía. Y yo no contrato a gente estúpida. Las manos de Lily temblaban. Esto era una locura, una imprudencia, potencialmente peligroso. Todo en esta situación le gritaba que debía rechazarla, marcharse y no mirar atrás. Pero había pasado toda su vida adulta jugando sobre seguro, trabajando en puestos de nivel básico, manteniendo la cabeza gacha, haciéndose pequeña y olvidable. ¿Y a dónde la había llevado eso? A un estudio diminuto, una deuda por un préstamo estudiantil y la ansiedad constante de estar a un sueldo de la ruina. Antonio Castelli le ofrecía peligro, sí, pero también posibilidades, poder, la oportunidad de ser algo más que la torpe secretaria a la que todos ignoraban. Una condición, se oyó decir a Lily, quiero control creativo sobre mi tapadera. Si voy a interpretar a la asistente desventurada, lo haré a mi manera. Sin guiones, sin microgestión. Confía en mí para venderlo. Los ojos de Antonio brillaron con algo que podría haber sido aprobación. De acuerdo. ¿Alguna otra petición? Quiero un botón de pánico, algo que pueda activar si las cosas salen mal. Tendrás una línea directa con mi jefe de seguridad y un rastreador GPS que Alejandro supervisa personalmente. Antonio extendió la mano sobre la mesa. ¿Tenemos un acuerdo, señorita Conrad? Lily miró su mano, fuerte, con cicatrices en los nudillos que sugerían que este director general sabía que hacer algo más que firmar contratos. Era el momento. En el momento en que tomó la decisión más inteligente o más estúpida de su vida, le estrechó la mano. Su apretón fue firme, cálido, y le provocó una descarga eléctrica en el brazo que, sin duda alguna, no debería sentir por su jefe. Acuerdo, dijo, pero que conste que sigo teniendo razón en lo del alfabeto italiano. Es una locura objetiva. Antonio se rió entre dientes, genuinamente sorprendido. Esto, dijo, aún sosteniendo su mano un momento más de lo debido, va a ser la mejor decisión que he tomado nunca o la que finalmente me destruirá. Probablemente ambas cosas, dijo Lily, retirando la mano antes de hacer algo catastróficamente estúpido, como darse cuenta de cómo su pulgar había trazado el contorno de su palma. ¿Cuándo empiezo? Mañana por la mañana. A las 6 m. Prepara tus cosas para una semana. Antonio volvió a su silla y empezó a abrir archivos en su ordenador como si no acabaran de acordar el arreglo más descabellado de la historia empresarial. ¿Y Lily? Se detuvo en la puerta. Sí, no borres todavía ese chat grupal. Su sonrisa era peligrosa y demasiado atractiva. Quiero que se pregunten qué pasó.
Deja que especulen sobre lo que ocurrió en esta oficina. Deja que se preocupen. ¿Quieres que piensen? Quiero que piensen exactamente lo que ya están pensando. Antonio dijo que te mantengo cerca por razones que no tienen nada que ver con tus habilidades secretariales. El miedo y la curiosidad hacen que la gente sea descuidada. La gente descuidada comete errores y los errores te dan control. Lily terminó de comprender a Dawning. Me estás utilizando como distracción. Te estoy utilizando como arma, señorita Conrad. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para dejarme hacerlo. Lily debería haberse ofendido. Debería haberse marchado. En cambio, sonrió, con astucia y temeridad, y completamente satisfecha consigo misma. Mañana a las 6 de la mañana, señor Castelli. No llegué tarde. Se marchó antes de que él pudiera responder, pero oyó su risa grave seguirla hasta el pasillo, donde 47 empleados no la miraban en absoluto, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la fascinación escandalosa. David, de contabilidad, incluso aplaudió. No puedo creer que haya sobrevivido a eso. Yo tampoco, admitió Lily, sacando su teléfono para enviarle a su hermana el mensaje más importante de su vida. Lily, acabo de aceptar mudarme con mi jefe durante una semana. O voy a convertirme en alguien poderoso o en una estadística criminal. En cualquier caso va a ser interesante. ¿Emma qué, Lily? Te lo explicaré más tarde. Tengo que hacer las maletas y quizá rezar. Definitivamente rezar. Mientras recogía sus cosas del escritorio, Lily se vio reflejada en las paredes de cristal y apenas se reconoció. Sonrojada, emocionada, aterrorizada y completamente viva. Antonio Castelli acababa de convertir el desastre que habría acabado con su carrera en una oportunidad. Ahora solo tenía que sobrevivir. El coche que Antonio envió a buscar a Lily llegó exactamente a las 5:45 en H&M, 15 minutos antes, porque, por supuesto, tenía que ser así. Era un coche negro con asientos de cuero que probablemente costaba más que su fianza, conducido por un hombre impasible que se presentó como el chofer del señor Castelli, y luego no volvió a hablar durante los 30 minutos que duró el trayecto hasta el Upper East Side. Lily pasó el viaje cuestionándose todas las decisiones vitales que la habían llevado hasta ese momento, mientras agarraba con fuerza su bolsa de viaje, preparada a toda prisa, e intentaba no vomitar por los nervios. El edificio era exactamente como lo había imaginado. Una obra maestra de antes de la guerra, con un portero que parecía tener un segundo empleo como agente del servicio secreto, y un vestíbulo con columnas de mármol auténtico, y una lámpara de araña que probablemente requería su propia póliza de seguro. Señorita Conrad, dijo el portero, haciendo que su nombre sonara como una acusación. El señor Castelli la está esperando. En el ático. El ascensor requiere una llave. Le entregó una pequeña tarjeta dorada como si le estuviera concediendo acceso a una instalación nuclear. Lily la cogió con manos temblorosas y entró en un ascensor revestido de caoba y espejos que le mostraban exactamente lo fuera de lugar que se sentía. Abrigo arrugado, pelo revuelto y una expresión que gritaba, «No pertenezco aquí». El ascensor se abrió directamente en el ático, porque, por supuesto, la casa de Antonio Castelli requería su propio acceso privado. Lo que Lily vio le cortó la respiración. El espacio era obsceno. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de 270 calles de Manhattan, desde Central Park hasta el distrito financiero. Los suelos eran de madera pulida que reflejaba la luz de la mañana como el agua. Todo, y se refería a todo, estaba perfectamente colocado. Muebles modernos en tonos crema y carbón. Arte abstracto que probablemente procedía de galerías a las que Lily no podía permitirse entrar, y una ausencia total de cualquier cosa que sugiriera que un ser humano real vivía allí. Parecía una exposición de museo titulada «Cómo viven los multimillonarios». «Llegas temprano». La voz de Antonio llegó desde algún lugar a su izquierda y Lily dio un respingo, casi dejando caer su bolsa de viaje. Él salió de lo que parecía ser una cocina, todo de acero inoxidable y encimeras de mármol, vestía pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los antebrazos.
sin corbata, con el botón superior desabrochado y el pelo ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse. Era la imagen más informal que había visto de él y, de alguna manera, eso lo hacía aún más devastador. Dijiste a las 6 de la mañana, logró decir Lily. No quería llegar tarde. Muy inteligente. Antonio señaló hacia un pasillo. Tu habitación es la segunda puerta a la derecha. Tienes tu propio cuarto de baño. He pedido a mi ama de llaves que lo aprovisione con artículos de aseo, pero si necesitas algo más, hay una lista en la encimera con números de contacto. Tienes ama de llaves, dijo Lily en voz baja. Tengo personal, corrigió Antonio. Pero no viven aquí y les he dado la semana libre, excepto para entregas esenciales. Por razones de seguridad. Solo estamos nosotros, solo nosotros. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de implicaciones que Lily no debía contemplar bajo ningún concepto. Lo siguió por el pasillo, muy consciente del chirrido de sus zapatillas sobre el suelo impoluto. Su habitación era más grande que todo su apartamento, con una cama king size con sábanas blancas, más ventanas y un cuarto de baño con ducha de efecto lluvia y bañera. Esto es una locura, susurró Lily. Así es como vivo, dijo Antonio desde la puerta. Deshaz las maletas. Tenemos nuestra primera reunión en 45 minutos. Te espero en el estudio al final del pasillo. Última puerta a las 6:30. Preferencias de café. Cualquier cosa con cafeína. Til. Sus labios se crisparon. Ya lo averiguaré. Se marchó antes de que Lily pudiera responder. Dejó caer su bolsa de viaje sobre la cama y se quedó allí de pie, tratando de asimilar que esa era ahora su vida, que vivía en un ático con su aterradoramente atractivo jefe, que podría estar o no relacionado con el crimen organizado y que, sin duda alguna, la estaba utilizando como una especie de peón estratégico en un acuerdo por valor de cientos de millones. Esto está bien, le dijo a su reflejo en el espejo del baño. Esto es completamente normal y está bien. Y definitivamente no vas a hacer nada estúpido como enamorarte de él. Su reflejo no parecía convencido. El incidente ocurrió a las 6:47 p.m. Lily había logrado vestirse con éxito, de manera profesional, pero sin esforzarse demasiado, con pantalones negros y una blusa color crema, e incluso había encontrado el estudio sin perderse. Lo que no había conseguido evitar era el café que Antonio le había dejado en una mesita auxiliar. Había intentado coger la taza mientras leía el contrato que él le había entregado, y su codo había golpeado el borde de la mesa. El café, de aroma caro y perfectamente preparado, salió disparado por los aires en lo que pareció una cámara lenta antes de aterrizar directamente sobre una alfombra persa antigua, que probablemente costaba más que un coche. Dios mío. Lily dio un grito ahogado y se arrodilló inmediatamente. Dios mío, lo siento mucho. Antonio levantó la vista de su escritorio, donde había estado escribiendo en su ordenador portátil, vio la mancha de café que se extendía y se quedó muy, muy quieto. Esa alfombra, dijo lentamente, es una 13 del siglo XIX. Vale aproximadamente $40,000. Lily quería morir. De hecho, deseaba dejar de existir físicamente. Yo lo pagaré, lo mandaré limpiar. Yo... Deja de entrar en pánico y siéntate, Antonio. Se levantó y se movió alrededor de su escritorio con esa elegancia controlada que sugería que estaba muy tranquilo o muy, muy enojado. Es una alfombra, Lily. Una alfombra cara, pero solo una alfombra. Una alfombra de $40,000 que acabo de destruir, que acabas de estrenar, corrigió Antonio. Se agachó a su lado, lo suficientemente cerca como para que Lily pudiera sentir el calor que irradiaba. Este ático es un museo. Nada de lo que hay en él ha sido vivido, usado o tocado por nada real. Tú lo acabas de humanizar. La miró y su expresión era más suave de lo que ella había visto nunca. Deja de disculparte. No lo entiendo, susurró Lily. Deberías estar furioso. Debería estarlo, admitió Antonio. Pero no lo estoy. Me siento aliviado. Se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse.
Todas las personas que entran en este espacio lo tratan como si fuera algo frágil e intocable. Tú entraste y enseguida lo desordenaste todo. Es extrañamente refrescante. Lily tomó su mano y dejó que la ayudara a levantarse. Estaban tan cerca que ella podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Tan cerca que su colonia estaba afectando peligrosamente su capacidad para formar pensamientos coherentes. Todavía voy a pagar por la alfombra, dijo ella. Definitivamente no vas a pagar por la alfombra, respondió Antonio, soltándole la mano lentamente, como si tuviera que recordarse a sí mismo que debía soltarla. Ahora siéntate, tenemos trabajo que hacer y ya llevas 7 minutos de retraso. Trabajaron toda la mañana, Antonio explicando las complejidades del acuerdo con Marchetti, mientras Lily tomaba notas y hacía preguntas que parecían sorprenderlo por su agudeza. Al mediodía, Lily había olvidado sentirse intimidada por el entorno y discutía activamente con él sobre una cláusula del contrato que le parecía vulnerable a la explotación. Esta exención de responsabilidad es demasiado amplia, insistió, señalando el párrafo 17. Si algo sale mal durante la transferencia de activos, esta redacción podría interpretarse para protegerlos a ellos y dejarte a ti expuesta. Antonio se inclinó sobre su hombro para leer la sección tan cerca que su aliento le agitaba el pelo. Mis abogados lo revisaron, los tuyos lo pasaron por alto, replicó Lily. Mira, cualquier circunstancia fuera del control razonable es lo suficientemente vaga como para pasar por alto. Podrían alegar que casi cualquier cosa estaba fuera de su control y anular sus obligaciones. Se quedó callado durante un largo rato, leyendo y releyendo la cláusula. Entonces tienes razón. ¿Cómo se les pasó esto a mis abogados? Porque buscan trampas obvias. Lily dijo, esto no es obvio. Es sutil, inteligente, el tipo de cosa que alguien solo incluiría si tuviera pensado utilizarla. Antonio se enderezó y cuando la miró, su expresión se había transformado en algo intenso y casi posesivo. Tú ves cosas que otros pasan por alto. Leo cosas que otros solo ojean, corrigió Lily, sintiéndose de repente incómoda ante el peso de su atención. No es nada especial, es solo que es exactamente lo que necesito, Antonio. Volvió a su escritorio y ya estaba buscando el contacto de su abogado. Por eso estás aquí, Lily. No porque seas torpe o caótica, porque eres lo suficientemente perspicaz como para captar lo que todos los demás pasan por alto. Mientras hablaba rápidamente en italiano por teléfono, probablemente aterrorizando a algún pobre abogado, Lily se dio cuenta de algo que le hizo sentir una mezcla de emoción y terror en el estómago. Antonio Castelli no la quería allí como camuflaje o distracción. La quería allí porque confiaba en su mente, en su instinto, en su capacidad para ver más allá de las apariencias y detectar los problemas subyacentes. Y eso era infinitamente más peligroso que cualquier espionaje corporativo o conexión con la mafia. Porque la confianza real y genuina, era lo único contra lo que Lily nunca había aprendido a protegerse. La explosión se produjo el tercer día, exactamente a las 9:47 de la mañana, sobre un archivador. Lily estaba organizando los contratos de Marchetti, las 47 versiones, cada una con diferentes enmiendas, cuando Antonio salió de su estudio con una expresión que sugería que alguien estaba a punto de morir. ¿Dónde? Dijo con una calma aterradora. ¿Está el anexo de Henderson del 15 de marzo? Lily levantó la vista del caos organizado que se extendía por la mesa del comedor. El apéndice Henderson está con los contratos de marzo archivados en la H de Henderson. Debería estar archivado en la M de marzo. Antonio dijo que el sistema es cronológico y luego alfabético por parte principal. Llevas aquí 3 días, Lily. No es complicado. Algo en su tono, la frustración apenas disimulada, la suposición de que ella simplemente había sido descuidada, hizo que la propia frustración de Lily estallara. Tu sistema es complicado, replicó ella, poniéndose de pie para mirarlo a los ojos. Es innecesariamente complicado, sin sentido. Archivás por fecha, luego por parte, luego por tipo de documento y luego por número de enmienda.
Son 4 niveles de organización para un solo papel. ¿Sabes lo que pasa cuando los sistemas son tan rígidos? Mantienen el orden y moninen, dijo Antonio con frialdad. Crean vulnerabilidades, replicó Lily. Tu sistema es tan predecible que cualquiera con acceso básico podría averiguar exactamente dónde se almacenan los documentos confidenciales. Podrían anticipar tus patrones de archivo, predecir lo que harás a continuación y aprovechar esa previsibilidad. Archivé Henderson bajo la H porque es intuitivo, porque alguien que busque patrones no pensaría en mirar allí primero. Antonio se quedó muy quieto. Violaste intencionadamente mi sistema. Lo hice menos vulnerable a los piratas informáticos, corrigió Lily. Tu perfecta organización es una hoja de ruta para cualquiera que quiera robarte. El caos estratégico, es en realidad más seguro porque es impredecible. El silencio que siguió fue tan denso que parecía aplastante. Antonio se acercó y Lily se dio cuenta de que acababa de acusar a uno de los hombres más poderosos de Manhattan de tener un enfoque fundamentalmente erróneo de toda su estructura empresarial. ¿Estás diciendo, dijo Antonio lentamente, que mi sistema, el sistema que he utilizado para construir una empresa multimillonaria, es erróneo? Estoy diciendo que es predecible, aclaró Lily, negándose a dar marcha atrás, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Y los sistemas predecibles son explotados por personas inteligentes. Tus abogados, tus ejecutivos, tus competidores, todos saben cómo piensas. Pueden anticipar tus movimientos porque sigues los mismos patrones. Pero yo, señaló los contratos reorganizados. Soy caótica, inconsistente, lo que significa que soy impredecible, y lo impredecible es más difícil de explotar. Antonio la miró fijamente durante un largo momento. Luego se acercó a la mesa y estudió su reorganización con intensa concentración. Abrió varios archivos, comprobando su lógica, poniendo a prueba su razonamiento. Finalmente, levantó la vista. Muéstrame, muéstrame cómo alguien podría explotar mi sistema. Lily contuvo el aliento. ¿Qué? Si tienes razón, si mi previsibilidad es una vulnerabilidad, demuéstralo. Antonio sacó su ordenador portátil y abrió el sistema de archivo digital de su empresa. Muéstrame cómo alguien de dentro podría utilizar mis patrones en mi contra. Lily se acercó a él y su enfado anterior se transformó en concentración. Abrió la estructura de archivos y siguió la organización jerárquica. Bien, supongamos que soy Marco Rossi y quiero malversar fondos sin que me descubran. Sé que revisas los informes financieros todos los lunes a las 2 de la tarde. Sé que siempre compruebas primero los archivos más recientes y luego trabajas cronológicamente hacia atrás, así que escondo mi transacción fraudulenta en un archivo con fecha de hace 2 semanas, sabiendo que darás prioridad a los datos más recientes. Para cuando llegues a los archivos más antiguos, si es que llegas a ellos, la transacción ya se habrá procesado y el dinero se habrá movido. La expresión de Antonio había pasado de escéptica a intensamente concentrada. Continúa. Tu sistema de correo electrónico sigue el mismo patrón. Primero respondes a las marcas de prioridad y luego trabajas según la jerarquía de remitentes. Por lo tanto, envío un correo electrónico que parece legítimo con una marca de alta prioridad, sabiendo que estará en la parte superior de tu cola. ¿Lo abres? Tal vez apruebas algo rutinario y pasas por alto el documento secundario adjunto que en realidad contiene la cláusula problemática. Eso ha sucedido, dijo Antonio. Hace 3 meses, una modificación de contrato que no revisé completamente porque llegó a través del sistema de prioridades de una fuente confiable. Porque tu sistema te entrena para confiar más en la estructura que en el contenido, dijo Lily. Una organización rígida crea puntos ciegos. Asumes que si algo está archivado correctamente, categorizado correctamente, debe ser correcto. Pero, ¿y si alguien utiliza tu propio sistema para ocultar cosas a plena vista? Antonio se quedó en silencio durante un largo rato, con la mandíbula apretada. Entonces, increíblemente, se echó a reír. Una risa breve y aguda, pero genuina. Tienes razón, dijo. Y la admisión pareció costarle algo.
Me he centrado tanto en mantener el control a través de la estructura que he creado una estructura vulnerable para cualquiera que la entienda. La miró con una expresión que era a partes iguales de frustración y admiración. ¿Cómo lo has visto? Porque nunca he encajado en sistemas rígidos, admitió Lily. Soy demasiado desorganizada, demasiado caótica. Así que aprendí a navegar alrededor de las estructuras en lugar de dentro de ellas. Es una habilidad de supervivencia cuando siempre eres la persona que no encaja del todo. Algo cambió en la expresión de Antonio. Quizás reconocimiento o comprensión. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Lily vibró. Ella lo miró y luego gimió. ¿Qué? Preguntó Antonio. Acabo de recibir un recordatorio del calendario para una reunión que tuvo lugar ayer. Lily se sonrojó. Volví a poner la alerta para la fecha equivocada. ¿Cómo es posible que siempre confundas las fechas? Es un don, dijo Lily con sequedad. Al igual que mi habilidad para tropezar en superficies planas y derramar café sobre artefactos de valor incalculable. Como si sus palabras la hubieran invocado, Lily se giró para coger su teléfono de la mesa y de alguna manera no tenía ni idea de cómo se le enganchó la manga en el cable de alimentación del portátil. El cable tiró, el portátil se inclinó y Lily se lanzó para cogerlo. Consiguió salvar el portátil, pero chocó con Antonio en el proceso, haciendo que ambos tropezaran hacia atrás. Antonio la rodeó con los brazos por reflejo, estabilizándolos a ambos. Durante un momento, quedaron pegados el uno al otro. La espalda de Lily contra el pecho de Antonio, los brazos de él rodeándole la cintura, ambos respirando con dificultad. «He salvado el portátil», dijo Lily con voz débil. «Casi nos matas a los dos», replicó Antonio. Pero había algo en su voz que no era exactamente ira. Su aliento era cálido contra su oído, y Lily se volvió hiperconsciente de todos los puntos en los que se tocaban. Su pecho contra su espalda, sus brazos alrededor de su cintura, sus manos extendidas sobre sus costillas. «Probablemente debería soltarte», dijo Antonio en voz baja. «Probablemente», asintió Lily. Ninguno de los dos se movió. Entonces sonó el teléfono de Antonio, rompiendo el momento. La soltó inmediatamente y dio un paso atrás para contestar con su habitual profesionalidad. Lily aprovechó la interrupción para huir al baño, donde apoyó las palmas de las manos contra la fría encimera de mármol e intentó recordar cómo respirar con normalidad. 3 días. Llevaba aquí 3 días y ya estaba teniendo momentos con su jefe que parecían sacados de una novela romántica escrita por alguien que tenía una vendetta contra su sentido común. Cuando regresó, Antonio había colgado el teléfono y había reorganizado los contratos utilizando una combinación de su sistema y el de ella, cronológico con elementos estratégicos de caos. Esto, dijo, señalando la nueva organización, es mejor, más seguro, menos predecible. La miró. Tienes razón más a menudo de lo que te equivocas, Lily Conrad. Eso es inquietante. ¿Por qué inquietante? Porque he pasado 10 años creando sistemas diseñados para eliminar variables e incertidumbres. Y tú llegas y demuestras que la incertidumbre puede ser mi mejor defensa. La expresión de Antonio era complicada, frustrada, pero también intrigada. Eres la variable que no tuve en cuenta, el caos que no planeé, y de alguna manera eres exactamente lo que necesito. El corazón de Lily estaba haciendo cosas peligrosas. ¿Es eso un cumplido o una queja? Ambas cosas, dijo Antonio. Definitivamente ambas cosas. Volvió a su estudio, dejando a Lily de pie en el comedor, reorganizando contratos y tratando de no pensar en cómo se habían sentido sus brazos alrededor de su cintura o en la forma en que había dicho exactamente lo que necesito, como si significara algo más que una utilidad profesional. Se suponía que esto era temporal, estratégico, un acuerdo de una semana que terminaría con un ascenso y un retorno a los límites profesionales normales. Pero nada en la forma en que Antonio la miraba o en la forma en que ella empezaba a mirarlo le parecía temporal. Parecía el comienzo de algo que podía salvarlos a ambos o destruir todo lo que habían construido. Y Lily empezaba a sospechar que podría ser ambas cosas. El quinto día llegó con tormentas eléctricas que convirtieron Manhattan
en algo sacado de una película noir. Todo eran sombras y calles empapadas por la lluvia, y el tipo de drama atmosférico que encajaba con el estado emocional actual de Lily. Llevaban 14 horas seguidas trabajando para preparar las reuniones preliminares con los representantes de Marchetti. La mesa del comedor de Antonio se había convertido en el centro de operaciones. Contratos, proyecciones financieras y suficientes tazas de café como para cafeinar a un pequeño ejército. A las 11 de la noche, Antonio finalmente se recostó en su silla, frotándose los ojos con la palma de la mano en un gesto tan inusualmente vulnerable que Lily sintió que algo se rompía en su pecho. «Tómate un descanso», le dijo. «Vas a agotarte antes de la reunión». «No puedo permitirme agotarme», respondió Antonio, pero no cogió otro documento. En lugar de eso se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia resbalaba por el cristal. «Este acuerdo tiene que cerrarse. No hay otra alternativa». Lily se unió a él en la ventana, manteniendo una distancia prudencial. «¿Qué pasa si no se cierra? En el mejor de los casos, pierdo 300 millones y una posición significativa en el mercado. En el peor de los casos». Antonio apretó la mandíbula. «Hay personas que han invertido no solo dinero, sino también su reputación en este acuerdo. Si fracasa, lo considerarán una traición. Y la gente de mi mundo no perdona las traiciones. Por eso eres tan cuidadoso», dijo Lily en voz baja. «Por eso todo tiene que ser perfecto, porque la imperfección no solo es costosa, sino también peligrosa. ¿Lo entiendes?» Antonio la miró con una expresión de sorpresa en el rostro. «La mayoría de la gente cree que soy controladora porque me gusta. No ven la necesidad. Crecí en la pobreza», dijo Lily. «No en la pobreza de la clase media con dificultades, en la pobreza real, la que te enseña a contar cada dólar porque un error significa no comer esa semana. Aprendes a ser cuidadosa porque el descuido tiene consecuencias». Se abrazó a sí misma. «Es un mundo diferente al tuyo, pero lo entiendo. La necesidad de control, el miedo a lo que pasa cuando las cosas se descontrolan». Antonio se volvió hacia ella con expresión intensa. «¿Cómo acabaste trabajando para mí?» «Sobre todo por los préstamos estudiantiles», dijo Lily con una risa débil. «Resulta que una licenciatura en humanidades y una personalidad encantadora no pagan el alquiler en Manhattan. Necesitaba un trabajo que pagara lo suficiente para sobrevivir, y Castelli Global Finance estaba contratando. Pensé que duraría 6 meses, engrosaría mi currículum y seguirían adelante». Ella lo miró a los ojos. «Eso fue hace 6 meses. ¿Por qué te quedaste?» «Porque eras interesante», admitió Lily. «Todo el mundo decía que eras imposible, exigente, aterrador. Pero te observé trabajar y me di cuenta de que no eras cruel. Eras cuidadoso. Exigías la perfección porque lo que estaba en juego era real. Y eso me parecía lógico, de una forma que nada más en el mundo empresarial de Manhattan me parecía lógica». Afuera retumbó un trueno y la lluvia se intensificó contra las ventanas. Antonio se acercó, lo suficiente como para que Lily pudiera ver el cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros que nunca se relajaba del todo. «Hace años que nadie me sorprende», dijo Antonio en voz baja. «Todos en mi vida quieren algo: dinero, poder, acceso, protección. Interpretan versiones de sí mismos diseñadas para atraer lo que creen que yo quiero. Es agotador, aislante y totalmente predecible». «Y entonces envié ese mensaje de voz», dijo Lily. «Y entonces tú enviaste ese mensaje de voz», coincidió Antonio, con un tic en los labios, «diciéndome que eras sexy y arrogantemente aterradora, como si realmente no pudieras decidir si querías besarme o matarme». «Para ser sincera, todavía no lo he decidido», dijo Lily sin pensar, y acto seguido deseó morir. No quería decir que supiera exactamente lo que querías decir. La voz de Antonio se había vuelto más grave, más íntima, porque yo tengo el mismo problema. Eres el caos encarnado, Lily Conrad. Derramas cosas, rompes cosas, reorganizas toda mi vida con tu hermosa y frustrante imprevisibilidad. Deberías volverme loco. Pero el corazón de Lily latía con fuerza.
pero eres lo primero real que he encontrado en una década. Antonio terminó. No actúas. No calculas cómo gustarme. Simplemente existes. Honesta, torpe, brillante y completamente tú misma. Es aterrador y adictivo a partes iguales. Ahora estaban demasiado cerca. Tan cerca que Lily podía sentir el calor que irradiaba él, ver el momento preciso en que su mirada se posaba en sus labios antes de volver rápidamente a sus ojos. «Antonio», susurró ella, y era una advertencia o una súplica, o ambas cosas. «Lo sé», dijo él con rudeza. «Esto es inapropiado, poco profesional. Trabajas para mí. Vives en mi casa y no tengo derecho». «Tienes todo el derecho», interrumpió Lily, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Estoy aquí por elección propia. Me quedo por elección propia. Y si soy sincera, que al parecer es mi característica definitoria, no he podido dejar de pensar en ti desde ese mensaje de voz. No como mi jefe, como tú». El control de Antonio se desmoronó visiblemente. Levantó la mano y la mantuvo cerca de su rostro, como si luchara contra el impulso de tocarla. «Si empiezo esto, no querré parar. No se me da bien lo casual, Lily. Cuando quiero algo me vuelvo obsesivo, posesivo, completamente insufrible». «Te he visto obsesivo», dijo Lily, con la voz ligeramente temblorosa. «Trabajo para ti, ¿recuerdas? Sé exactamente lo intensa que puedes llegar a ser, y sigo aquí. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo». Lily acortó la distancia que les separaba y lo miró con una mezcla de desafío e invitación. «Estoy diciendo que estoy harta de fingir que esto es solo profesional. Digo que te veo, no al director general ni a la reputación, sino a ti, al hombre que reorganiza los sistemas de archivo a las 2 de la madrugada porque no puede dormir, que lee en secreto mis notas al margen y utiliza mis sugerencias, que se ríe cuando soy torpe en lugar de enfadarse porque estás tan solo como yo, y estás cansado de fingir lo contrario». Antonio emitió un sonido que era mitad risa, mitad gruñido. «Vas a destruirme». «Probablemente», admitió Lily, «pero vas a dejarme hacerlo de todos modos». Su autocontrol se rompió. Antonio le acarició la cara con la mano, levantándole la barbilla. Y durante un instante se quedaron mirándose, ambos aterrorizados, ambos deseosos, ambos completamente conscientes de que estaban a punto de cruzar una línea que no se podía volver atrás. Entonces sonó su teléfono. Antonio cerró los ojos y apoyó la frente contra la de Lily mientras luchaba visiblemente por controlarse. «Tengo que contestar. Es Marco. Tiene que confirmar el lugar de la reunión de mañana». «Contesta», dijo Lily, aunque cada célula de su cuerpo gritaba que ese teléfono se incendiara espontáneamente. Antonio dio un paso atrás, poniendo una distancia profesional entre ellos antes de contestar. «Marco, dime que tienes buenas noticias». Lily se acercó a la mesa, aprovechando la interrupción para recordar cómo respirar. Le temblaban las manos, le latía con fuerza el corazón, y cada terminación nerviosa era muy consciente de que habían estado a segundos, literalmente a segundos, de besarse, de empezar algo que lo cambiaría todo. La conversación de Antonio fue breve y seca. Cuando colgó, no volvió inmediatamente al lugar donde estaba Lily. En cambio, se agarró al respaldo de una silla, con los nudillos blancos, respirando con cuidado. «La reunión está confirmada para mañana a las 2 de la tarde», dijo sin mirarla. «Deberíamos dormir un poco. Va a ser un día largo». Antonio, no. Por fin la miró, y su expresión era cruda, llena de deseo y frustración. «No digas nada amable o comprensivo que me haga olvidar todos los límites profesionales que apenas mantengo. Vete a la cama, Lily, por favor, antes de que haga algo de lo que no podamos arrepentirnos». Lily debería haber discutido, debería haber insistido, pero vio la tensión en sus hombros, el control apenas contenido, y lo reconoció por lo que era. Antonio Castelli, intentando protegerla de su propia intensidad. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Pero Antonio, para que conste, yo no querría dar marcha atrás». Se marchó antes de que él pudiera responder, pero oyó cómo él inspiraba bruscamente
y supo que sus palabras habían surtido el efecto deseado. En su habitación, Lily se apoyó contra la puerta cerrada e intentó asimilar lo que acababa de pasar. No se habían besado, no habían cruzado esa última línea. Pero todo había cambiado de todos modos, porque ahora ambos lo sabían. La atracción no era unilateral, la tensión no era imaginaria, y lo que se estaba gestando entre ellos era lo suficientemente poderoso como para aterrorizar a un hombre que lo controlaba todo. Mañana se enfrentarían al acuerdo con Marchetti. Mañana serían profesionales y cuidadosos y mantendrían los límites adecuados. Pero esta noche ambos estarían despiertos en habitaciones separadas, pensando en lo que casi había sucedido y preguntándose si habían tomado la decisión correcta al detenerse. Lily sospechaba que ninguno de los dos dormiría mucho, y tenía toda la razón. El sexto día comenzó con café, contratos y la inquietante sensación de que algo iba mal. Al principio, Lily no sabía precisar qué era, solo una molesta incomodidad que se le había instalado en el estómago como una piedra. Ella y Antonio estaban revisando los documentos finales para la reunión de la tarde, manteniendo una cuidadosa distancia profesional tras el casi beso de la noche anterior, cuando Marco Rossi llegó para una sesión informativa preliminar. Todo está listo, dijo Marco, extendiendo los archivos actualizados sobre la mesa con deficiencias prácticas. He confirmado a todas las partes, asegurado la ubicación y revisado 3 veces cada cláusula del contrato. La transferencia de activos se llevará a cabo exactamente según lo previsto. Sonrió, seguro y perfecto, y algo en esa perfección le puso los pelos de punta a Lily. Llevaba meses viendo a Marco por la oficina, siempre impecablemente vestido, siempre puntual, siempre con la respuesta adecuada. Era el vicepresidente de mayor confianza de Antonio, el que llevaba en la empresa desde el principio, el que, según todos, estaba siendo preparado para convertirse en socio. Pero al observarlo ahora, Lily notó algo extraño. Su organización era demasiado perfecta, su documentación demasiado impecable, cada contingencia planificada, cada variable tenida en cuenta, cada escenario trazado con precisión matemática. Eso le recordaba algo, pero no conseguía identificarlo. El expediente Hicks, dijo Lily de repente, interrumpiendo a Marco a mitad de la frase. Ambos hombres la miraron. La sonrisa de Marco se tensó de forma casi imperceptible. ¿Qué pasa con él?, preguntó Antonio. Lo archivé mal hace 3 meses, dijo Lily, con la mente a 1000 por hora. Recuerda, lo archivé con el código de cliente equivocado. Usé HDK en lugar de GEM porque tenía prisa y no revisé 2 veces el sistema de abreviaturas. Te enfadaste mucho. Me hiciste pasar todo un fin de semana reorganizando los archivos para evitar que volviera a ocurrir. Lo recuerdo, dijo Antonio con cautela. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que ese documento mal archivado debería haberse detectado durante la auditoría trimestral, dijo Lily sin apartar la mirada de Marco. Pero no fue así, porque la auditoría encontró todo exactamente donde debía estar, perfectamente organizado, sin nada fuera de lugar, lo cual debería haber sido imposible, porque sé que lo archivé mal. La expresión de Marco seguía siendo agradable, pero algo brilló en sus ojos. Quizás lo arreglaste y lo olvidaste. Los errores administrativos ocurren. No lo arreglé, dijo Lily con firmeza. Lo recuerdo porque tenía intención de arreglarlo y me distraje. Ese archivo debería seguir mal archivado. Pero según la auditoría que realizaste, Marco, todo estaba perfecto. Demasiado perfecto. Antonio se había quedado muy quieto, con la mirada moviéndose entre Lily y Marco con una concentración cada vez mayor. ¿Estás sugiriendo que Marco falsificó los resultados de la auditoría? Estoy sugiriendo que alguien con acceso al sistema de archivo podría utilizar su previsibilidad para ocultar cosas. Lily dijo que el sistema de Antonio está tan rígidamente organizado que cualquier cosa fuera de lugar debería activar una notificación inmediata. Pero, ¿y si alguien se asegurara deliberadamente de que nada estuviera fuera de lugar en sus secciones? ¿Y si alguien estuviera utilizando esa perfección para enmascarar la manipulación? Eso es absurdo, dijo Marco.
pero su sonrisa se había congelado en algo artificial. Sigo los sistemas de Antonio precisamente porque la precisión evita el fraude. «¿O lo permite?», replicó Lily. Se acercó al portátil de Antonio y abrió el sistema de archivo. «¿Me permites?». Antonio asintió, con una expresión indescifrable pero intensa. Lily navegó hasta la ubicación del archivo Hendrix. Según los registros de auditoría presentados por Marco, este archivo estaba correctamente ubicado en GEN 2024 Q1, pero yo lo archivé erróneamente en HDK 2024 Q1. Déjame comprobar algo. Abrió los metadatos del archivo, la fecha de creación, la fecha de modificación y el historial de movimientos. Se le hizo un nudo en el estómago. «Este archivo fue movido», dijo en voz baja. «3 días después de que lo archivara mal, alguien con acceso administrativo lo movió de HDK a GEN». «Corregí tu error», dijo Marco con suavidad. «Ese es literalmente mi trabajo, detectar los errores antes de que se conviertan en problemas». «Excepto que no le dijiste a nadie que lo habías corregido», dijo Lily. «Simplemente lo moviste y reportaste en la auditoría que todo estaba perfecto, sin errores, sin correcciones necesarias. ¿Por qué no documentaste la corrección? ¿Por qué no le dijiste a Antonio que su secretaria estaba cometiendo errores de archivo que debían corregirse?» Silencio, pesado y condenatorio. Antonio se levantó lentamente, su voz se volvió letal. «Marco, ¿por qué no informaste del error de archivo de Lily?» «No creí que mereciera la pena molestarte con eso», dijo Marco, pero le había brotado sudor en la frente. «Un pequeño problema administrativo fácil de solucionar». «Nada es pequeño en mis sistemas», interrumpió Antonio. «Todo se informa, cada error, cada corrección, cada desviación del protocolo. Esa es la norma. Sabes que esa es la norma porque me ayudaste a crearla». Entrecerró los ojos. «A menos que tuvieras una razón para querer que los errores no se informaran. A menos que estuvieras utilizando la rigidez de mis sistemas para ocultar tus propias manipulaciones». El corazón de Lily latía con fuerza. Abrió más archivos, buscando otras anomalías. «Antonio, ¿puedes abrir los registros personales de Marco de los últimos 6 meses?» Antonio lo hizo, apretando la mandíbula con cada pantalla. Los registros de Marco eran perfectos. Todos los informes a tiempo, todos los documentos impecables, todos los registros financieros equilibrados al centavo. «Nadie es tan perfecto», dijo Lily. «La gente comete errores tipográficos, incumple plazos, tiene discrepancias ocasionales, pero el registro de Marco muestra 0 errores, 0 retrasos, 0 nada que pudiera dar lugar a un examen más detallado. No es humanamente posible, a menos que alguien esté seleccionando cuidadosamente lo que se envía». Antonio terminó, con voz gélida, asegurándose de que nada llamara la atención, porque los registros perfectos no se auditan. Se aprueban y se archivan. La máscara de Marco finalmente se resquebrajó. «¿Preferís creer a una secretaria torpe antes que a mí, después de 8 años de lealtad?» «Creo en las pruebas», dijo Antonio con frialdad. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. «Alejandro, te necesito en el ático. Ahora trae al equipo de seguridad y saca todos los registros de acceso a las cuentas de Marco Rossi de los últimos 12 meses». Marco se levantó de golpe. «Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí parado para que me acuse alguien que ni siquiera sabe archivar documentos correctamente». «Siéntate», le ordenó Antonio. Y la autoridad en su voz hizo que Marco se quedara paralizado. «No vas a ir a ninguna parte hasta que llegue Alessandro, y entonces me explicarás exactamente cómo has estado utilizando mis sistemas en mi contra». «No tengo que explicar nada». «Tienes razón», admitió Antonio. «Puedes explicármelo a mí o puedes explicárselo a las autoridades. Llamaré después de que Alessandro confirme lo que sospecho, que has estado malversando fondos de forma sistemática, manipulando registros y posicionándote para sabotear el acuerdo con Marchetti». Marco palideció. «No puedes demostrarlo». «Puedo demostrar que tus registros son sospechosamente perfectos», dijo Lily. «Puedo demostrar que has movido archivos sin documentarlo. Puedo demostrar que has estado ocultando errores en lugar de informar de ellos».
Y si investigamos más a fondo, si miramos cada transacción perfecta que has procesado, estoy dispuesta a apostar que encontraremos patrones. Movimientos de dinero que te benefician, cláusulas contractuales que crean vulnerabilidades que puedes explotar, un desmantelamiento sistemático y cuidadoso del imperio de Antonio, oculto dentro de la ejecución perfecta de sus sistemas. La expresión de Marco se torció en algo desagradable. Eres una secretaria que lleva aquí 6 meses. ¿Crees que entiendes cómo funciona esta empresa? Construí este lugar con Antonio. Me gané mi puesto fingiendo ser leal mientras lo traicionaba sistemáticamente. Antonio terminó. Su teléfono vibró. Alejandro está a 2 minutos. Tienes 2 minutos para decidir si quieres decirme la verdad o si quieres dar explicaciones a gente mucho menos paciente que yo. Marco miró a ambos. La fría furia de Antonio y la decidida certeza de Lily parecieron desinflarse. El acuerdo con Marchetti, dijo finalmente, con voz amarga. No soy el único que quiere que fracase. Hay gente que ha invertido importantes recursos para asegurarse de que no cierres esta adquisición. Gente que ha pagado muy bien por información privilegiada y cooperación. ¿Quién? Exigió Antonio. ¿Importa? Se rió amargamente Marco. Confiaste en mí, creíste que era leal, y todo este tiempo estuve utilizando tu propio perfeccionismo en tu contra. Todos los sistemas que construiste, todas las reglas que impusiste, los utilicé todos para ocultar lo que estaba haciendo. Y lo habría conseguido si tu torpe secretaria no hubiera cometido un error que no encajaba en mi patrón. Lily sintió frío. La reunión de mañana. ¿Qué va a pasar? Marco solo sonrió, y fue lo más aterrador que Lily había visto jamás. Ya lo descubrirás, dijo. A las 2 de la tarde, puntualmente. La puerta del ático se abrió y Alejandro entró con 3 miembros del personal de seguridad. Antonio dio instrucciones rápidas en italiano, y en cuestión de segundos, Marco estaba siendo escoltado fuera, todavía con esa terrible sonrisa. Cuando se quedaron solos, Antonio se volvió hacia Lily, con una expresión de furia y algo que parecía miedo. «Ha planeado algo», dijo Antonio. «Para la reunión de mañana, algo catastrófico. Entonces no vamos», dijo Lily inmediatamente. «Si no aparezco, el trato se viene abajo. Meses de trabajo, cientos de millones de dólares y mi reputación, todo destruido». Antonio se acercó a las ventanas y se quedó mirando la ciudad. «Pero si voy, caeré en la trampa que haya preparado». Lily se acercó a él, con la mente a 1000 por hora. «Entonces cambiaremos la trampa. Usaremos mi caos contra su perfección. Lo haremos impredecible». Antonio la miró, y a pesar de todo casi sonrió. «¿Quieres combatir una traición cuidadosamente planeada con improvisación? Quiero combatir la previsibilidad con el caos», corrigió Lily. «Porque eso es lo que le pilló, ¿no? Mi error, mi archivo imperfecto, que no encajaba con su patrón perfecto. Así que mañana lo haremos todo imperfecto. Cambiaremos la línea temporal, la ubicación, el enfoque. Seremos tan caóticos que nada de lo que haya planeado podrá tenerlo en cuenta». Antonio la estudió durante un largo momento. Luego la atrajo hacia él, aplastándola en un abrazo feroz que no tenía nada que ver con el romance y todo que ver con la supervivencia. «Me has salvado la vida», le dijo al oído. «Has visto lo que todos los demás pasaron por alto. Lo que yo pasé por alto. Nos hemos salvado mutuamente», corrigió Lily, abrazándolo con la misma fuerza. «Ahora solo tenemos que sobrevivir a mañana». Mientras se abrazaban en la oscuridad creciente, ambos sabían que la verdadera batalla acababa de comenzar y que el caos podría ser su única arma contra una traición que llevaba años gestándose. El lugar de la reunión era un almacén reconvertido en Red Hook. Todo ladrillo visto y estilo industrial chic, el tipo de lugar donde la élite de Manhattan fingía apreciar la autenticidad mientras estaba rodeada de una seguridad que costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Lily observaba desde la sala de control, 2 pisos más arriba, rodeada de monitores que mostraban todos los ángulos del espacio inferior. Alejandro estaba a su lado, armado y tenso, mientras su equipo mantenía sus posiciones en todo el edificio. «Esto es un error»,
dijo Alejandro por tercera vez. Deberíamos haberlo cancelado, pospuesto. Antonio no pospone las cosas, dijo Lily, con la mirada fija en la llegada de Antonio en los monitores. Se movía por el espacio con su habitual confianza controlada, flanqueado por sus abogados y con el aspecto de ser el dueño del edificio, lo que probablemente era cierto. Los representantes de Marchetti ya estaban sentados. 4 hombres con trajes caros que irradiaban ese tipo de poder de la vieja riqueza que no necesita anunciarse. Se pusieron de pie cuando Antonio se acercó y las negociaciones comenzaron con la precisión formal de una danza cuidadosamente coreografiada. Todo parecía normal, profesional, exactamente como se había planeado. Fue entonces cuando Lily supo que algo iba catastróficamente mal. «Es demasiado perfecto», susurró. «Fíjate en la sincronización. Todos llegaron exactamente a la hora prevista. Los documentos están colocados exactamente donde Marco dijo que estarían. Incluso la iluminación. Alejandro, ¿soy yo o todo este montaje sigue exactamente los patrones habituales de Antonio?» La expresión de Alejandro se agudizó. «¿Crees que Marco sigue en juego?» «Creo que Marco pasó 8 años aprendiendo exactamente cómo opera Antonio», dijo Lily, con el pulso acelerado. «Y creo que, sea lo que planeó, lo incorporó a la estructura misma de esta reunión. Hacer que pareciera normal, hacer que siguiera el patrón esperado». Y entonces las pantallas se quedaron en negro. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Lily. Alisandre ya estaba hablando rápidamente en italiano por su radio. Su rostro palideció. «La red del edificio acaba de aislarse. Estamos cortados de las comunicaciones externas. Las salidas han activado los cierres de emergencia». «Eso no es posible», dijo Lily. «Estamos utilizando el sistema de seguridad personal de Antonio, que Marco ayudó a diseñar». Alejandro terminó con severidad. Cogió su teléfono, pero no había señal. «Estamos en una jaula de Faraday. Alguien ha activado el blindaje electromagnético. Nada entra ni sale». A Lily se le hizo un nudo en el estómago. Abajo, en los monitores ahora borrosos que funcionaban con baterías de reserva, podía ver cómo la confusión comenzaba a extenderse por la reunión. Antonio estaba de pie, sus abogados revisaban sus teléfonos apagados y los representantes de Marchetti parecían igualmente desconcertados. Entonces, las puertas se abrieron de golpe y hombres con equipo táctico inundaron el espacio. «Dios mío», susurró Lily, «les está tendiendo una trampa, haciendo que parezca que la familia Marchetti les tendió una trampa. Antonio pensará que le traicionaron. Ellos pensarán que él les traicionó. Y Marco saldrá indemne mientras ambas partes se destruyen entre sí», concluyó Alejandro. «Tenemos que ir allí. Nunca llegaremos a tiempo a través de las esclusas», dijo Lily. Su mente iba a toda velocidad, buscando opciones para encontrar alguna debilidad en el plan perfecto de Marco. Plan perfecto, ejecución perfecta, sincronización perfecta. Y entonces recordó que ella nunca había sido perfecta. Había sido torpe, caótica, la secretaria que accidentalmente activaba sistemas que no debía tocar. «El sistema de transmisión de emergencias», dijo Lily de repente. «El antiguo, el sistema analógico de antes de que se renovara el edificio. ¿Sigue activo?» Alejandro frunció el ceño. «Técnicamente sí, pero no está conectado a la red principal. Funciona con circuitos separados, completamente aislados. Básicamente es inútil». «Es perfecto», interrumpió Lily, «porque Marco no lo tendría en cuenta. Su plan se basa en sistemas digitales, en protocolos predecibles. Pero el viejo sistema analógico de emergencia, ella ya se estaba moviendo, registrando la sala de control. Eso es caos. Ese es el error que yo cometería». Lo encontró en la esquina trasera, una caja metálica cubierta de polvo con un interruptor etiquetado como «anulación analógica de la emisión de emergencia». El tipo de sistema que solo una secretaria torpe activaría accidentalmente mientras buscaba otra cosa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Alejandro. «Algo completamente catastrófico y caótico», respondió Lily. Cogió su teléfono, que seguía sin funcionar para llamadas, pero cuya grabadora de audio sí funcionaba, y lo acercó a la toma de entrada del sistema de emisión.
La trampa de Marco se basa en una sincronización perfecta, ¿verdad? Todo está sincronizado para activarse en el momento exacto. Así que voy a hacer ruido. Lily pulsó el botón de grabar en su teléfono y empezó a cantar mal, deliberadamente desafinada. Todas las terribles canciones pop que recordaba se mezclaron en un caos sonoro. Luego conectó el teléfono al sistema analógico y subió el volumen al máximo. El efecto fue inmediato y catastrófico. Todos los altavoces del edificio, antiguos altavoces analógicos anteriores a la renovación digital, estallaron con el terrible canto distorsionado de Lily. El sonido era tan fuerte, tan inesperado, tan completamente erróneo que todos los que estaban abajo se quedaron paralizados. Y lo que es más importante, la señal analógica creó una interferencia electromagnética que se propagó por todos los sistemas digitales del edificio. Está interrumpiendo la jaula de Faraday, dijo Alejandro, mirando su teléfono mientras aparecía una sola barra de señal. El sistema analógico está creando un ruido que interfiere con el bloqueo digital de Marco. Su radio cobró vida con un crujido. De repente se pudo contactar con los equipos de refuerzo que estaban fuera. Alejandro gritaba las coordenadas y pedía una intervención inmediata. Abajo, el caos se intensificó. El equipo táctico, claramente desconcertado por la inesperada interrupción de su sincronización, dudó. Ese momento de vacilación fue todo lo que Antonio necesitó. Lily lo vio moverse con rapidez, eficiencia y absoluta letalidad. Agarró al agente táctico más cercano, lo desarmó con brutal precisión y utilizó el arma para cubrir a sus abogados y a los representantes de Marchetti. ¡Sacadlos de ahí!, gritó Antonio, y su propio equipo de seguridad, liberado por la llamada de emergencia de Alessandro, entró en tropel desde posiciones exteriores. La emboscada se vino abajo. La trampa perfectamente sincronizada de Marco, interrumpida por la caótica intervención de Lily, se desmoronó en medio de la confusión y los errores. En cuestión de minutos, el equipo táctico fue sometido. Los representantes de Marchetti estaban a salvo y Antonio estaba de pie en medio de los escombros, respirando con dificultad, vivo. Lily abandonó la sala de control y corrió, subiendo los escalones de dos en dos hasta que irrumpió en el almacén. Antonio la vio y se movió, cruzando la distancia que los separaba con esa gracia depredadora que le hacía latir el corazón. La agarró y la atrajo hacia él con tanta fuerza que le robó el aliento. «Me has vuelto a salvar. ¿Cómo lo has hecho? He hecho ruido». Lily jadeó, apretando con fuerza las manos contra su chaqueta. Un ruido terrible, caótico y desafinado que interrumpió la perfecta sincronización digital de Marco. Antonio la besó, desesperado, feroz y completamente abrumador. Sus manos le acariciaron el rostro como si fuera preciosa y frágil, incluso mientras la besaba como si fuera lo único real en su mundo, cuidadosamente construido. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Antonio apoyó su frente contra la de ella. «Tu caos», dijo con rudeza, «es lo único que podría salvar mi vida perfectamente controlada. ¿Lo entiendes? Eres la variable que hace que todo funcione». «Solo canté muy mal en un micrófono viejo», dijo Lily, pero sonreía, mareada por el alivio y la adrenalina y la sensación de sus brazos alrededor de ella. «Interrumpiste una emboscada multimillonaria con música pop desafinada». Antonio la corrigió. «Eres magnífica y loca y completamente mía». «Si me aceptas», Lily se apartó lo suficiente para verle la cara, vulnerable e intensa, mirándola como si ella hubiera reorganizado personalmente todo su universo. ¿Es eso una pregunta o una afirmación? «Ambas cosas», dijo Antonio. «Definitivamente ambas». A su alrededor, Alejandro coordinaba la limpieza. Los representantes de Marchetti se recuperaban de la conmoción. Las autoridades llegaban para detener al equipo táctico contratado por Marco. Pero en medio del caos, Antonio y Lily se abrazaban. El hombre que había construido su vida sobre el control y la mujer que lo había salvado con una hermosa y terrible imprevisibilidad. «Llévame a casa», susurró Lily.
Creo que tenemos que tener una larga conversación sobre lo que va a pasar ahora. La sonrisa de Antonio era aguda y posesiva y prometía cosas que hicieron que el pulso de Lily se acelerara. A casa, sí, y luego discutiremos exactamente cuán permanente pretendo que sea este acuerdo. ¿Permanente? El corazón de Lily se detuvo. ¿Me atraganté? Antonio la acercó más a él. No te vas, Lily Conrad. Ni ahora ni nunca. Espero que lo entiendas. Eso suena sospechosamente como una propuesta, dijo Lily. Suena exactamente como una propuesta, Antonio. Hablaremos de los términos en casa, preferiblemente antes de que pierda lo que me queda de cordura. Mientras salían del almacén, rodeados de seguridad, pero completamente concentrados el uno en el otro, Lily se dio cuenta de que su caótico error de hacía 6 días no solo había salvado su carrera, sino que había salvado la vida de ambos. Y tal vez, solo tal vez, les había dado a ambos algo por lo que valía la pena vivir más allá de la supervivencia, el uno al otro. El ático parecía diferente a las 2:30 m del séptimo día. Más tranquilo, más honesto. Como si todas las fachadas cuidadosamente mantenidas se hubieran derrumbado finalmente, dejando solo la verdad. Lily se sentó en el impecable sofá de cuero de Antonio, el que había temido tocar una semana atrás, con la camiseta oversize del MIT de él y agarrando una copa de vino que necesitaba desesperadamente. Antonio se sentó a su lado, sin chaqueta, con la camisa parcialmente desabrochada, luciendo más humano y vulnerable de lo que ella lo había visto nunca. Hoy casi muero, dijo Antonio en voz baja, porque confié más en la perfección que en mis instintos. Los registros de Marco eran impecables, su lealtad parecía incuestionable. Todo en él encajaba perfectamente en mis sistemas, y esa perfección me cegó. No podía saberlo. Yo debería haberlo sabido. Antonio la interrumpió. Tú lo viste. Tú, que llevabas aquí 6 meses, captaste lo que yo no vi en 8 años, porque no buscabas la perfección. Buscabas la verdad. Se volvió hacia ella. ¿Recuerdas lo que dijiste en ese mensaje de voz? ¿El que lo empezó todo? Lily se sonrojó. Te llamé sexy y arrogante y aterrador. No fue mi mejor momento. Me llamaste controladora, corrigió Antonio. Un monstruo arrogante que clasifica las emociones por colores y hace llorar a la gente con presentaciones de PowerPoint. Y tenías toda la razón. Construí toda mi vida en torno al control porque me aterrorizaba el caos, la incertidumbre, confiar en cualquier cosa que no pudiera predecir y controlar. El control te mantuvo con vida, dijo Lily. No hay nada de qué avergonzarse. El control casi me mata, Antonio, porque me hizo rígido, predecible, vulnerable a cualquiera que entendiera mis patrones. Tú me salvaste, Lily, no solo hoy, sino todos los días de esta semana. Entraste en mi vida perfectamente organizada y creaste un caos hermoso y necesario. Desafiaste mis sistemas, señalaste mis defectos y te negaste a dejarte intimidar por la imagen cuidadosamente construida que muestro al mundo. Dejó su copa de vino y le tomó ambas manos, con un apretón suave pero intenso. Necesito que entiendas algo. No solo te quiero aquí durante una semana. No solo te quiero como mi asistente o mi consultora estratégica del caos o cualquier título profesional que se nos ocurra. Te quiero de forma permanente, completamente como mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Lily contuvo el aliento. Antonio, déjame terminar, dijo con urgencia. Te ofrezco mi nombre, mi vida, mi completa confianza y lealtad. Te ofrezco una asociación en igualdad de condiciones, no solo en nuestra relación, sino también en mi empresa. Quiero crear un puesto para ti, directora de estrategia, alguien cuyo trabajo sea desafiarme para encontrar los fallos en los sistemas perfectos y aportar el caos necesario a las estructuras rígidas. ¿Quieres pagarme por ser caótica?, dijo Lily con voz débil. Quiero construir un imperio contigo, corrigió Antonio. Uno en el que la perfección no sea el objetivo. La verdad es que valoramos la intuición tanto como los datos, donde tu mente brillante e impredecible tiene el mismo peso que mi planificación estratégica.
Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano. Cásate conmigo, Lily Conrad. No porque sea conveniente o estratégico, porque te amo, porque eres la única persona que me ha hecho querer ser menos controlado y más humano. Lily sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Es la propuesta más romántica y aterradora que he oído nunca. Es la única propuesta que has oído, señaló Antonio, con los labios temblorosos. Cierto, dijo Lily con voz entrecortada, pero tengo condiciones. La expresión de Antonio se agudizó con interés. Dime cuáles son. Primero, desmantela las partes de tu vida que te obligan a ser fría. Las partes que te hicieron pensar que tenías que ser perfecta para sobrevivir. No quiero la máscara de directora ejecutiva. Te quiero a ti, desordenado, vulnerable, a veces irracional. ¿Estás de acuerdo?, dijo Antonio inmediatamente. ¿Qué más? Segundo, hacemos esto como iguales. No puedes protegerme ocultando cosas o tomando decisiones sin mí. Si somos socios de verdad. Sin planes secretos, sin tonterías del tipo, por tu propio bien. Es más difícil, pero estoy de acuerdo. Antonio dijo. Continúa. Tercero, la voz de Lily se suavizó. Tú me enseñaste que la imperfección no es debilidad, que cometer errores no significa fracasar, que ser humano, torpe, caótico, a veces equivocado es en realidad lo más valiente que se puede ser. Antonio se quedó en silencio durante un largo rato. Luego la atrajo hacia su regazo, rodeándola con sus brazos como si temiera que desapareciera. Pasé 10 años construyendo muros, le dijo al oído, convenciéndome de que el control era sinónimo de seguridad, que la perfección era la única defensa contra un mundo que quería destruirme. Y entonces apareciste tú, con tu terrible sistema de archivo, tus sinceros mensajes de voz y tu total incapacidad para hacer otra cosa que tú misma. Y esos muros se derrumbaron. Lily se apartó para verle la cara. ¿Eso es un sí? Es un sí a todas tus condiciones, dijo Antonio. Sí a ser desordenado y vulnerable. Sí a una relación de igualdad. Sí a aprender que la imperfección es una fortaleza. Y le acarició suavemente la cara. Sí, a pasar el resto de mi vida demostrando que no solo me salvaste, me hiciste querer ser salvado. Eso es muy romántico para un antiguo fanático del control, dijo Lily entre lágrimas. Antiguo. La sonrisa de Antonio era torcida y consciente. A veces seguiré siendo insufrible, exigente y preciso, y en ocasiones irrazonable con los sistemas de archivo. Lo sé, dijo Lily besándolo suavemente. Pero ahora puedo llamarte la atención oficialmente como tu pareja en igualdad de condiciones y futura esposa. Futura esposa, repitió Antonio como si estuviera probando las palabras. Sin embargo, me gusta. Probablemente deberíamos discutir el calendario. No, interrumpió Lily, riendo. Sin calendarios, sin planes perfectos, sin carpetas de boda codificadas por colores. Lo haremos de forma caótica, imperfecta, como sea. Antonio parecía realmente afligido. Vas a hacer que tenga una boda desorganizada, ¿verdad? Voy a hacer que tengas una boda humana, corrigió Lily, con errores, espontaneidad y momentos que no saldrán según lo planeado. Y te va a encantar porque será real, nosotros imperfectamente perfectos. Antonio gimió, pero sonreía. Sonreía de verdad, de una forma que transformaba todo su rostro. Vas a acabar con mi reputación, que tanto me ha costado mantener. Probablemente, admitió Lily, pero estarás demasiado feliz como para que te importe. Ya lo estoy, admitió Antonio. La besó de nuevo, esta vez más lentamente, saboreándola en lugar de reclamarla desesperadamente. Cuando se separaron, apoyó la frente contra la de ella. Gracias por qué. Por ser lo suficientemente valiente como para enviar ese mensaje de voz, dijo Antonio. Por ser lo suficientemente honesta como para llamarme arrogante. Por ser lo suficientemente fuerte como para quedarte cuando la mayoría de la gente habría huido. Por salvarme la vida de unas 17 formas diferentes esta semana. Por enseñarme que el caos no es el enemigo, es la solución. El corazón de Lily estaba tan lleno que le dolía. ¿Sabes qué es lo mejor?
¿Qué? Todo esto empezó porque cometí un error, dijo Lily. Porque fui torpe y descuidada y envié un mensaje al grupo equivocado. Mi imperfección nos ha unido. La sonrisa de Antonio era suave y llena de asombro. Tu imperfección es mi salvación, Lily Conrad. No cambies nunca. No lo haré, prometió Lily. Pero tú vas a tener que cambiar un poco. Empezando por aceptar que probablemente voy a derramar café sobre al menos 3 objetos más de valor incalculable antes de que termine el mes. Estoy preparado, dijo Antonio solemnemente. Ya me he puesto en contacto con mi compañía de seguros. Se rieron y se sintieron como si volvieran a casa, el uno al otro, a sí mismos, a un futuro construido sobre la verdad en lugar de la perfección. Afuera, Manhattan brillaba en la oscuridad previa al amanecer. Adentro, el hombre que había construido su vida sobre el control y la mujer que lo había salvado con el caos se abrazaban y planeaban juntos un futuro imperfectamente perfecto. Era desordenado y hermoso y completamente correcto. 6 meses después, Castelli Global Finance se veía sutil pero fundamentalmente diferente. Los cambios no eran obvios para los extraños. Las oficinas seguían siendo elegantes. El mármol seguía brillando. Los ejecutivos seguían vistiendo trajes caros. Pero los que estaban dentro lo notaban. Ahora había risas en los pasillos, colaboración en lugar de competencia. Y lo más sorprendente era que había un nuevo departamento en la planta ejecutiva con un letrero que hacía que los clientes que lo visitaban se quedaran boquiabiertos. Unidad de Estrategia del Caos. Directora de Estrategia. Lily Castelli. Lily, ahora oficialmente Lily Castelli, tras una boda que había sido preciosa, caótica y en la que había tropezado con su propio vestido durante la ceremonia, estaba sentada en su oficina revisando los informes trimestrales cuando Antonio apareció en la puerta. Tus evaluaciones de riesgo con códigos de colores, observó, apoyándose en el marco con una sonrisa que aún le hacía latir el corazón. Irónicamente, aclaró Lily, el rojo para este plan es demasiado perfecto, amarillo para lo que necesita más caos, verde para lo que está adecuadamente desordenado. Estoy enseñando a tus ejecutivos a pensar como yo. Aterrador, dijo Antonio, pero sonreía. Reunión de la Junta en 10 minutos. ¿Lista para decirles por qué debemos introducir deliberadamente ineficiencias en la nueva estrategia de adquisición? Nacida para ello, dijo Lily, recogiendo sus archivos, que estaban organizados en un sistema que solo ella entendía, pero que de alguna manera se había convertido en la herramienta analítica más eficaz de la empresa. La reunión transcurrió exactamente como Lily había planeado. Polémica, desafiante y, en última instancia, productiva. Presentó datos que mostraban que sus acuerdos más exitosos habían implicado elementos de improvisación y adaptación, mientras que los que casi fracasaron se habían basado demasiado en una planificación rígida. La Junta, inicialmente escéptica, no pudo rebatir los resultados. Estás diciendo, resumió un miembro de la Junta, que debemos planificar para no planificar. Estoy diciendo que el caos estratégico supera a la perfección rígida. Lily corrigió cada vez porque los mercados cambian. Las personas son impredecibles y la capacidad de adaptación vale más que la ilusión de control. Antonio, que observaba desde su asiento a la cabecera de la mesa, parecía insoportablemente orgulloso. ¿Alguna objeción? Silencio. Luego un acuerdo a regañadientes. El enfoque de la unidad de estrategia del caos fue adoptado oficialmente en toda la empresa. Después de la reunión, mientras caminaban de regreso a la oficina de Antonio, que ahora tenía una esquina entera dedicada al caos organizado de Lily, ella lo sorprendió sonriendo a su manga. ¿Qué ¿Qué? Preguntó ella. ¿Me has manchado la chaqueta de café esta mañana?, dijo Antonio, mostrándole la pequeña mancha cerca del puño durante el desayuno, mientras ella discursaba sobre la volatilidad del mercado. Dios mío, lo siento mucho. No pasa nada. Antonio la interrumpió, la llevó a su oficina y cerró la puerta. ¿Sabes lo que hice después de que lo derramaras? Lo llevé inmediatamente a la tintorería porque tú eres tú. Lo dejé. Antonio dijo que llevé una chaqueta con una mancha de café a una reunión de la junta directiva y nadie murió.
La empresa no se derrumbó. El mundo siguió girando. La atrajo hacia él, colocando las manos en su cintura. Tú me has enseñado que la imperfección no es una catástrofe, es solo la vida. La vida hermosa, desordenada y caótica. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas de felicidad. Puede que sea lo más romántico que has dicho nunca. Y me pediste matrimonio literalmente en medio de una secuencia de acción. Eso fue adrenalina, dijo Antonio, besándola suavemente. Esto es verdad. Ese día no solo me salvaste la vida, Lily. Me enseñaste a vivirla de verdad, a ser humana en lugar de controlada, a encontrar la fuerza en el caos en lugar de en la rigidez. Sigues siendo bastante controlador, señaló Lily. La semana pasada reorganizaste mi oficina. Ayudé a optimizar tu sistema de organización, corrigió Antonio con dignidad. Hay una diferencia. Codificaste mis notas adhesivas por colores según su nivel de urgencia y las reorganizaste inmediatamente según su vibración, replicó Antonio. Lo cual, de alguna manera, funciona mejor que mi sistema. Es exasperante y te amo desesperadamente. Lily se rió y lo atrajo hacia ella para darle un beso. Yo también te amo, con tus tendencias controladoras y todo. Controlador en recuperación, corrigió Antonio contra sus labios. Gracias a ti. Los interrumpió un golpe en la puerta. Alejandro asomó la cabeza, los vio abrazados y suspiró. ¿Vuelvo más tarde? Sí, dijo Antonio. No, dijo Lily al mismo tiempo. ¿Qué pasa, Alessandro? Hay que aprobar los nuevos protocolos de seguridad, dijo Alejandro, entrando con una tableta. Tras la traición de Marco, he rediseñado todo nuestro sistema. Es completamente impredecible. Comprobaciones aleatorias, horarios variables, caos intencionado integrado en los procedimientos de seguridad. Lily sonrió. Has aprendido bien. Aprendí de la mejor, dijo Alejandro con seriedad. La mujer que salvó la vida de Antonio, cantando mal por un micrófono. Si eso no es caos estratégico, nada lo es. Después de que se marchara, Antonio volvió a abrazar a Lily. ¿Sabes lo que es extraño? ¿Qué? Hace un año habría dicho que mi vida perfecta era mi mayor logro. Control perfecto, sistemas perfectos, ejecución perfecta. Ahora, miró a su alrededor, a las notas adhesivas de Lily en sus ventanas, a la mancha de café en su chaqueta, al hermoso caos que ella había traído a su mundo cuidadosamente ordenado. Ahora me doy cuenta de que mi vida perfecta es aquella en la que nada es perfecto, en la que tú derramas cosas y cuestionas mis planes y me haces reír en las reuniones de la junta directiva, donde el caos no es el enemigo, es el objetivo. El corazón de Lily estaba tan lleno que apenas podía respirar. Eso es muy filosófico para un miércoles por la tarde. Eso es muy desdeñoso para una mujer que literalmente se casó conmigo, Antonio. Cierto. Lily lo atrajo hacia ella, apoyando la cabeza contra su pecho, donde podía oír los latidos de su corazón. Firme, fuerte, vivo, porque ella había sido tan torpe como para enviar un mensaje de voz al grupo equivocado hacía 6 meses. Para que conste, no cambiaría nada. Ni el mensaje, ni el caos, ni siquiera la traición de Marco, porque todo eso nos ha llevado hasta aquí. A esta vida imperfectamente perfecta, los brazos de Antonio la estrecharon con fuerza. Y pensar que todo empezó porque me llamaste guapo y arrogante. Eres guapo y arrogante, dijo Lily, pero también eres amable y protector y lo suficientemente valiente como para admitir cuando te equivocas. Ese es el hombre del que me enamoré. El verdadero, no la imagen perfecta. El verdadero es mucho mejor, coincidió Antonio, porque el verdadero te tiene a ti. Se quedaron allí, en su oficina, la oficina de ella, su espacio compartido donde el control y el caos habían aprendido a coexistir, y se dieron cuenta de que a veces las mejores cosas de la vida provenían de los errores, de la imperfección, de ser lo suficientemente valiente como para ser torpe y honesto y completamente auténtico contigo mismo. Lily Conrad había enviado accidentalmente un mensaje de voz en el que llamaba a su jefe guapo y arrogante. Y Antonio Castelli había respondido enamorándose del caos que ella había traído a su vida.
Era desordenado y hermoso e impredecible, y perfecto en todos los aspectos que realmente importaban. Igual que ellos, 3 años más tarde, el titular del Wall Street Journal decía, Castelli Global Finance revoluciona la estrategia corporativa con un enfoque basado en la teoría del caos. Lily, que lo leía mientras desayunaba y derramaba zumo de naranja sobre la sección de negocios, se echó a reír. Dicen que tu empresa es revolucionaria. ¿Te acuerdas de cuando despedías a la gente por sugerir cambios? Nunca despedí a nadie por sugerir cambios, protestó Antonio, rescatando el periódico. Los despedí por sugerir cambios estúpidos. Tus cambios son brillantes. Mis cambios son caóticos, corrigió Lily. Es lo mismo, dijo Antonio, besando sus labios pegajosos de zumo. En tu caso, la unidad de estrategia del caos se había expandido a 3 plantas completas. Empresas de todo el mundo contrataban consultores para que les enseñaran la imprevisibilidad estratégica. Y Antonio Castelli, antes conocido como el director ejecutivo más controlador de Manhattan, ahora era famoso por decir que su mejor decisión empresarial había sido contratar a alguien lo suficientemente valiente como para llamarme arrogante y lo suficientemente inteligente como para tener razón. Habían construido un imperio sobre la imperfección, sobre la confianza en lugar del control, sobre la idea radical de que el caos, cuando se combina con la estrategia y el amor, puede crear algo más fuerte que cualquier sistema rígido. Y todo había comenzado con el mensaje de voz accidental de una secretaria torpe. Los mejores errores que habían aprendido eran aquellos lo suficientemente valientes como para convertirse en hermosas verdades. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, suscríbete y dame tu valoración del 1 al 10.